Le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de el Espíritu Santo nos da la victoria sobre la frustración. En este caso estaremos utilizando el Salmo 113, versículos 1 al 9, como también Lamentaciones capítulo 3 del 1 al 13 y los versículos 19 al 24. Tenemos que entender que cuando la frustración y el desaliento quieren invadir nuestro corazón, es hora de clamar al Señor y recordar que su misericordia nunca ha decaído. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 indica: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es por ello que es importante tomar en consideración en este análisis una serie de objetivos: analizar las causas y los efectos de la frustración, saber cómo enfrentar el desánimo y el desaliento y dar pasos enérgicos hacia la restauración de la fe. Tomando esto en consideración, analizamos las lecturas bíblicas para entonces tomar acción ante estas situaciones. Vamos a hacer lectura del Salmos 11, versículos 3 al 5, y también no olvidemos que utilizaremos Lamentaciones también como un recurso importante. Iniciamos haciendo la lectura del Salmo 11, el Salmo 113, del versículo 5 en adelante. Y dice así: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y el menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. El hacer habitar en su familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. En Lamentaciones 13 y 19 en adelante hasta el 24 indica: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son, escuche bien, cada mañana, grande es tu fidelidad. Y el 24 cierra diciendo: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Es importante que nosotros tengamos claro que tenemos un Dios que es grande, majestuoso y que está dispuesto a acercarse a los más pequeños, porque su misericordia nunca ha decaído. Tenemos que analizar algo importante. Dios levanta del polvo al que está en la miseria. La misericordia de Dios nunca ha fallado. Es por eso que sería fantástico si jamás tuviéramos dolores ni aflicciones en la vida, y que no daríamos por vivir libres de angustias y preocupaciones, colmados de paz, alegría y las mejores convivencias. Pero eso prácticamente es una ilusión en la vida de un creyente y de un individuo aún que no conoce al Señor. Es por eso que vivir libre de tribulaciones y estar exento de pruebas y sufrimientos, como se supone que viva un hijo de Dios. Pero en realidad no es así. Sin embargo, eso no puede obtenerse, pero llegará el día en la cual hemos de vivir de esa manera. Es por eso que Jesús no prometió nada por el estilo. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo interesante y lo grande es que también, escuche bien, nos dará juntamente con la tentación la salida
que para poder resistir los ataques. Es por eso que la primera parte de este análisis y de este estudio que estamos haciendo, vamos a ver en el Salmo 113 que le dan un aspecto importante en la cual sobresale dentro del versículo 7 y 8, donde se levanta del polvo al pobre y al menesteroso, que alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. La segunda sección usted va a ver que alrededor en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, los versículos 1, 3 y 19 al 24. Ahora, estos cantos pletóricos de quejas y lamentos, uno que puede ver Jeremías añorando a Jerusalén y el templo, deplorando el sufrimiento de su pueblo en cautiverio. Sin embargo, vemos que el profeta reconoció que nunca decayeron las misericordias de Dios y que por ellas no fueron consumidos. Es por eso que tenemos que asimilar estas bellas enseñanzas. Cuando decimos pletórico, significa de que tienen abundancia. Ahora, en el Salmo 113, del 1 al 9, tenemos que ver específicamente tomándolos por porciones, del 1 al 4. Este es el primero de una serie de salmos, que son salmos litúrgicos, desde Salmo 113 al 118, conocidos como el Halel egipcio, por el énfasis que hace en el éxodo de Israel. Ahora, tenemos que ver que los 4 primeros versículos del Salmo 113 constituyen ser una exhortación universal para que todos adoremos el nombre de nuestro Dios. Es por eso que la primera declaración del canto llama a todos los humanos, entiéndase, siervos de Jehová en potencia, y los exhorta a alabar su nombre. También los demás elementos de la creación de Dios, animados e inanimados, son siervos de su Creador. Es por eso que la expresión desde ahora y para siempre se afirma que el nombre de nuestro Dios es eterno. La frase desde el nacimiento del sol, donde se pone, da por sentado que la alabanza a Dios debe ser un concierto universal. Y todas las naciones están incluidas en este llamado a la alabanza. Y es interesante que un canto destaca la bondad de Dios, que se inclina a socorrer al pobre y al frustrado, que empiece con una exhortación a la alabanza. Y esto indica que la alabanza a Dios ejerce una influencia increíble en el corazón que está abatido. Lo que hace la adoración y la alabanza es declarar con entusiasmo y fe la grandeza de Dios. Y eso precisamente es lo primero que necesita saber y entender el alma decaída, que existe un grande, excelso, que tiene su gloria sobre los cielos. Y por eso hay que preguntarse de qué le sirve a una persona frustrada que nos sentemos a lamentarnos y entonces quejarnos con él. Si de alentar a alguien se trata, lo primero que se debe hacer es invitarlo a alzar los ojos por la fe y ver las grandezas del Dios vivo y verdadero, el único capaz de ayudar. Ahora, ¿recuerda usted lo que hicieron los israelitas junto con el rey Josafat cuando sus enemigos lo tenían rodeado? Dice la Escritura que cantaron alabanzas a Dios y Él los libró. Y recuerda lo que hicieron Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Cantaron alabanzas al Señor y Él los sacó de la prisión. Es por eso que tenemos que probarlo nosotros también, cantando a Dios en medio de la angustia. En los versículos 5 y 6
Un segundo paso para levantar el ánimo de una persona decaída es demostrar que aunque Dios es excelso y grande, se interesa en ayudar a los suyos. El versículo 5 declara que Jehová es nuestro Dios, su sienta en las alturas, es lo que asegura que también se humilla. Es por eso que en el versículo 6 lo demuestra. Es por eso que el que se humilla mira en el cielo y la tierra. Por eso él observa. Y estas expresiones de los dos versículos, tanto en el 5 y el 6, pueden verse. Por eso es que nadie es comparable al Señor Dios, que reina allá en lo alto, que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra. Hablar de la grandeza inigualable de Dios sin explicar que Él se inclina para ver sus criaturas y ayudarlas sería frustrante para el abatido. Y lo interesante para nosotros es saber que tenemos un Dios tan grande, pero que a la vez es bueno como para acercarse a los pequeños. Se cuenta de un hombre de Dios que visitó a una persona comatosa, que todo lo que esperaba en el hospital era su último suspiro. Y no sabiendo qué hacer en un momento tan desalentador, el pastor empezó a orar junto a la cama de la enferma agonizante, y mientras se movía de un lado a otro alababa a Dios por sus bondades, mencionando los milagros que ha hecho. Señor, tú creaste el cielo, la tierra, tú creaste el cuerpo de mi hermana, abriste el mar rojo, guiaste a tu pueblo por el desierto, descendiste al Sinaí, enviaste fuego del cielo, y así sucesivamente. Siguió describiendo todos los milagros que realizó Jesús: la sanidad de los leprosos, los paralíticos, la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo. Y a medida que mencionaba todos estos hechos misericordiosos que había realizado Cristo, la enfermera empezó a reaccionar y más tarde salió de su estado de coma y empezó a recuperarse lentamente. Después, cuando testificaba, contaba cómo cada testimonio que el pastor iba mencionando en su oración alentaba más su fe, hasta que sintió la mano de Dios obrando en su cuerpo. ¿No fue eso mismo lo que dijo el salmista? Enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas. En los versículos 7 y 9, ser un hombre pobre o una mujer estéril era una desgracia que se consideraban como parte de una maldición. Las enfermedades y los desastres naturales formaban parte de la lista de infortunios que hacían que una persona se sintiera miserable y frustrada. Por un lado, estos conceptos hallaban eco en las promesas de Dios a los que guardaban su pacto, de que serían prosperados en todo. Pero por otro lado, eran ideas de una cultura que acostumbraban a medir las bendiciones de Dios por los bienes de salud y los triunfos temporales. Las palabras de estos versículos, de este salmo, contradicen las creencias fatalistas de la gente. Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Contrario a lo que se suponía, los pobres están más cerca de tener un encuentro con Dios debido, escuche bien, a sus dolores de sus experiencias. Comparado con un hombre rico, orgulloso y jactancioso, una persona de escasos recursos estará siempre dependiendo de su trabajo honrado y sus esfuerzos humildes. En medio de su pobreza verá como la misericordia de Dios le provee el pan de cada día y dará gracias al Altísimo por ello. El colmo de la misericordia se ve en aquel a quien Dios alza del muladar.
del sitio donde se vacía el estiércol, el lugar más bajo de la vida humana, como el hijo pródigo que en medio de la crisis que le causaron sus caprichos y su pecado, deseando aún alimentarse con las algarrobas que comían los cerdos, volvió en sí y tomó la determinación de volver a la casa de su padre. La frustración de una mujer estéril era tal que muchas se consideraban excluidas de la comunión del pueblo de Dios. Hasta la fecha, y aún en nuestras culturas occidentales, las mujeres e incluso las parejas que no tienen niños se sienten miserables. Algunos se divorcian, otros tienen hijos fuera del matrimonio tratando de aliviar su frustración, pero el remedio resulta peor que la enfermedad. El versículo 9 nos dice que el Señor hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos, como Ana, la estéril esposa de Elcana, que su dolor y profunda angustia derramó su alma delante de Jehová y le dio un hermoso hijo llamado Samuel. Si es usted una persona de estas frustradas, no intente hacer ninguna locura. Acuda al Señor en oración. Él colmará de bienes mayores por lo que usted pudiera pedir. Los versículos 1 y 3 del capítulo 3 de Lamentaciones podemos ver por naturaleza que Jeremías era una persona de sentimientos nobles, tanto que algunos han apodado al profeta como el profeta llorón. Por otra parte, tanto los gobernantes de Judá como el pueblo mismo fueron rebeldes a la predicación de este siervo de Dios. Conspiraron contra él, lo amenazaron de muerte por hablar de parte de Jehová. Lo amenazaron de muerte, lo desafiaron y le dijeron que era un profeta falso. El rey Sedequías lo puso en la cárcel y lo echaron en una cisterna llena de cieno. Sin embargo, lo más terrible, lo más frustrante para este profeta fue ver cómo se cumplió la sentencia divina cuando los ejercicios de Nabucodonosor destruyeron la ciudad y el templo y llevaron cautivo al pueblo de Judá. Es cierto que todo este mal le vino al pueblo como castigo por su rebelión, pero fue el profeta el que más lo experimentó. El dolor de su alma se refleja en todos los versos de este largo y tétrico poema, que está dividido en la escritura en 5 capítulos. Es por eso que en los primeros versículos del capítulo 3 vemos el poeta representando y personificando al pueblo. Se queja de haber visto aflicción bajo el látigo de su enojo. También se sintió haber sido conducido por un túnel de tinieblas, una noche interminable, ver los castigos causados por los crueles, sanguinarios babilonios contra el pueblo, y la ciudad hizo que este intercesor atribulado viera contraer la ira de Dios. Ciertamente, contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, dice el versículo 3. Cuanto más dolor, cuanta más frustración puede soportar el alma ansina. Los versículos 19 y 21. Las lamentables experiencias por las que tuvo que pasar Jeremías. Es por eso que a veces nos sentimos y a veces experimentamos la amargura del enojo y la hiel. No habían sido causadas por él. Sin embargo, como hombre abatido en las cosas de Dios y conocedor de la severidad de la justicia divina, el dolor había invadido su ser. Las cosas más terribles de su vida solo se podían entender trayendo a la mente la amargura de la gente. Cuando una persona, especialmente un siervo de Dios, recurre a vocablos para describir su dolor, la angustia por la que está viviendo tiene entonces que ser severa. Es por eso que con razón pudo decir: mis
ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis extrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Por eso que surge la pregunta, ¿le ha tocado a usted pasar por momentos de dolor y amargura de estos? ¿Ha sentido que su mundo se derrumba y que su cielo se nubla hasta sentirse abrumado y abatido? Jeremías confesó estar de esa manera cuando dijo, mi alma está abatida dentro de mí. No es saludable vivir en esta condición. La autoestima sufre cierta depresión, se pierde la confianza y hasta el cuerpo recibe daños irreparables. Como creyentes debemos levantarnos con la ayuda del Señor tan pronto como empezamos a notar la decadencia de nuestro espíritu. Este profeta no se dejó hundir por los vendavales que azotaban su vida, como lo vemos en la última parte de este análisis. Él supo qué hacer en medio de este nubarrón que lo encerraba. La pregunta que surge es, ¿estaríamos nosotros dispuestos a salir de este túnel si es que estamos metidos en una situación frustrante? Pues el Señor no quiere que vivamos bajo la pesada carga de la amargura. No dejemos que nuestra vida pierda el esplendor del sol de justicia que nació una mañana en nuestro corazón. Dígase y exhórtese a usted mismo, como dijo David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperemos en Dios, porque he de alabarle. Empecemos por enumerar las razones de su quebrantamiento. Descubra y estudie posible salida. Haga memoria de las cosas que Dios ha hecho en su vida y confíe en la misericordia de un Dios que nunca falla. ¿Sabe? La misericordia no deja que seamos consumidos. Los versículos 22 y 24 se puede mostrar de una forma clara y fácil de poder comprender. Escuche bien, cuando dice, pero esto consideré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es verdad que Jeremías recordaba las horas amargas que le tocó vivir, pero no dejó que su corazón fuera totalmente inundado, solo con recuerdos devastadores y pensamientos negativos. Llegó el momento de reflexionar. Llegó el momento entonces de analizar, dejar que la esperanza que aún quedaba en lo más recóndito de su alma le hiciera ver más allá de sus circunstancias. Esa debiera ser nuestra actitud cuando estamos atribulados o cuando nuestro corazón está lleno de recuerdos desagradables. Hay que olvidar lo que está atrás y extendiéndonos lo que está delante. Prosigamos a la meta, el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los versículos 22 y 24 contienen verdades que son importantes, que inspiran a todo aquel que lo analiza. 1. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Esto es una confesión, un testimonio a la misma vez. Esto admite la razón que tuvo Dios para permitir la destrucción de la santa ciudad y el templo, pero a la misma vez testifica que quedó un remanente, el cual, aunque se encontraba en cautiverio, después de 70 años, habrá de regresar. 2. Nunca decayeron sus misericordias. A pesar de la severidad de su juicio, Jehová es misericordioso, clemente, lento para ira, grande en misericordia. 3. Nuevas son cada mañana las misericordias de Jehová. Cada vez que sale el sol, debemos reconocer que ante nosotros hay un nuevo día en el cual podemos hacer cosas mejores y esperar también cosas mejores. Grande es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se ha manifestado al cumplir sus promesas de enviarnos a su Hijo.
Luego nos envió el Espíritu Santo. Ahora está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Por tanto, como lo señala en Lamentaciones, versículo 24 del capítulo 3, en Él esperaré. Cuando analizamos todo esto, los dos pasajes que hemos analizado y considerado representan causas más comunes para que la gente se sienta perdida y frustrada. Por una parte vimos que en el Salmo 113 se prepara el terreno para levantar el ánimo de un hombre o una mujer que sientan su corazón desalentado y su alma abatida. Lo primero que se hace es invitar al desalentado a llenar su corazón con alabanza a Dios, reconociendo la grandeza y la majestad del Dios único que puede levantar al caído. Dios es grande y majestuoso desde su trono en las alturas. Se humilla todo aquel que le reconoce. Y es por eso que todo aquel que le reconoce se inclina para ver el cielo y la tierra. Él, Dios, de la misma manera, se inclina para vernos a nosotros. Es por eso que también se cita una de las razones por la cual una mujer puede sentirse frustrada de su esterilidad, pero Él hace sentar en familia al estéril como lo hizo con la mujer Ana, a quien le dio un hijo. Las endechas de Jeremías en su libro de Lamentaciones nos hacen ver que este profeta tuvo demasiadas razones para sentirse frustrado. Su prédica fue menospreciada, lo aborrecían por su mensaje, lo traicionaron a través del mensaje. Pero a pesar de todo, lo más doloroso y frustrante para él fue ver a su querida ciudad destruida y lo hermoso del templo arrastrado y el pueblo conducido a un cautiverio de 70 años. No obstante, llegó un momento en que decidió acabar con sus amargos recuerdos y dar libertad a sus esperanzas. Lo único que lo sostuvo fue saber que las misericordias de Dios no habían decaído y que cada mañana Dios mostraba fidelidad. Si nosotros o alguien que conozca está pasando por un túnel de desesperación y frustración, digámosle que ponga su confianza en el Señor, que renovemos nuestra esperanza y que afirmemos nuestra fe, porque Dios está en medio de nuestras situaciones. Bendiciones.